comentando algunas características de algunas hormonas. Voy a tratar de ir un poquito a lo molecular, pero también empezar a complejizarles la situación cotidiana o fisiológica, ¿no? En donde no es que hay una sola hormona dando vuelta en un determinado momento, sino que tenemos una sumatoria de señales, y que por lo tanto el efecto que uno va a ver es un poco la resultante de esa suma. En los trabajos prácticos van a ver muchos de los temas que están expuestos acá en la unidad temática 9. En este teórico vamos a ver lo que está acá en rojo, ¿sí? Estas cuestiones generales. Muchos de los otros temas los van a ir viendo en los trabajos prácticos y en la guía de autoestudio. Después el viernes hacemos otro teórico para hablar un poco de la parte de reproducción, del ciclo ovárico o del ciclo femenino, algo de la parte del estudio del semen para el caso del masculino, que no lo vemos en otros temas, y un poquito de embarazo, algunos cambios fisiológicos y demás, que también ustedes lo tienen para abordar en la guía de autoestudio. Pero como para empezar a ir integrando, porque bueno, ya empezamos la clase, la unidad temática pasada con el tema del sistema inmune, que es también bastante integrador, son procesos complejos donde intervienen un montón de señales. Y bueno, con esto empezamos ya sistema endocrino y ahora la unidad temática 10 ya vamos a todo sistema nervioso. Entonces, necesitamos que empiecen a manejar todas estas señales en una forma un poco más integrada. ¿Está bien? Buenas tardes, profe. Comienzo. Sí, diga. Le quería comentar algo sobre el backup. Sobre el backup. Sí, está puesto para el miércoles a las 18 horas, el 13, pero yo, por ejemplo, curso micro a ese horario. Y sí, tenía otros compañeros que también cursan pato, entonces queríamos saber si se podía cambiar el día. No, eso es un trabajo práctico, lo que se cursa ese miércoles. Voluntario para hacerlo presencial. Pero si no, también lo vas a tener para estar en el formato virtual. No es un backup. ¿Sí? Es un trabajo práctico, presencial, voluntario. En la unidad temática 9 tenemos 2 trabajos, es decir, hay 4 trabajos prácticos, 2 por semana. Eso está puesto todo en el aula. Tenemos 2 por semana. Y los 2 miércoles, este miércoles y el miércoles que viene, va a haber un docente dando el trabajo práctico en forma presencial, para los que quieran ir, que son los que ya se anotaron, ¿sí? Se anotaron la semana pasada. Pero todavía en esta unidad temática no es obligatoria la asistencia a esos trabajos prácticos. Para la unidad temática 10, es decir, la próxima que se abra, ahí sí ya van a tener el primer laboratorio obligatorio, ¿sí? De manera que ahí van a tener que elegir, alguno va a haber más horarios, porque va a haber más docentes dando ese trabajo práctico, y por lo tanto van a tener más opciones para elegir. Y también se van a anotar durante la semana previa al inicio de la unidad temática 10. Disculpe, entendí mal. Pero en el cronograma que subieron ahora dice backup y hay uno el 13. No, el backup es el viernes y es por Zoom. No por Zoom, es en el aula virtual. En el aula. Es un cuestionario, como el parcial, el formato del parcial. A ver, espérate, ¿qué? Espera.
A ver qué... Yo voy a buscar el cronograma. Claro, de igual manera, por ejemplo, los viernes a las 18 horas yo también curso micro. Entonces, por ahí no sé si no pueden cambiar el horario o hacer algo para que no tenga que faltar esa clase. Mira, por ahí vas a tener que, porque eso está reservada también los horarios de Zoom que tenemos para hacer evaluaciones, ¿sí? A ver, ¿a qué hora? Igualmente está puesto en una franja horaria. Espérame, a ver, que lo tengo acá. El backup. Backup. Ah, está bien. Claro, el miércoles. Miércoles 13. Está bien. A las 18. Recupera el viernes. Bueno. ¿Y cuánta gente hay en esa condición que no pueden asistir o no pueden? ¿En qué horario tenés tu comisión de micro? De 5:30 a 7, pero es presencial. Yo no soy de Cipolletti, entonces por ahí tengo que viajar y demás. Claro, bueno, igualmente esto es virtual, es decir, no necesitas estar en la facu, lo podés hacer. Entonces, espera que anoto. Con la conexión en internet, claro. Claro, hay una comisión de micro, y esa comisión vos la tenés también miércoles y viernes. Sí, y me parece que habían chicos que cursaban patología el miércoles también, habían dicho por el grupo. Y todas estas son obligatorias, que hable por, ¿no? por su quinta, porque si empezamos con todos los me parece... Ahora, ¿ustedes cuándo se enteraron que estaban cursando pato y micro en esos horarios? Que se solapaban con actividades. Con las evaluaciones estas. Pues esto lo tenemos publicado ya hace rato, desde principio de mes. Son las comisiones que nos anotamos en... Por eso, ¿cuándo te anotaron? ¿Cuándo te anotaste vos en esa comisión? ¿Te anotaste después de tener esto publicado? No, profe, fue antes, me parece. Antes de que empecemos con fisio, ellos ya habían publicado los horarios para elegir comisiones y demás. Ajá. Claro, bueno, porque... sí, igualmente son 20 minutos, no es más tiempo que eso. De última se abrirá a las 17 horas, lo vemos. Y bueno, si algún otro tiene de 17:30 a 19, si algún otro tiene algún inconveniente, que después lo haga saber, pero nosotros no vamos a poder estar corriendo. Este es el horario que tenemos reservado nosotros en el sistema para tomar las evaluaciones. Lo mismo que el día del parcial. Fíjate, el día del parcial son 2 jueves. Eso no lo podemos correr. Ahí van a tener que pedir ustedes autorización. También es una evaluación esto. Así que vos de alguna forma podés justificar que a lo mejor llegás un ratito más tarde, ¿sí? O te tenés que retirar antes. Pero bueno, lo van a tener que solucionar ustedes, no es que nosotros tenemos que también correr los horarios, ¿sí? Yo igual se los planteaba porque Kremer la otra vez dijo que nada, que no iban a hacer como superponer materias de tercero, porque bueno, se supone que... No, por eso, la prioridad o es decir, lo que corresponde es que no haya superposición, pero justamente como nosotros no nos hemos organizado en comisiones por este tema de que iba a ser muy difícil que podamos compatibilizar todos los que venimos cursando oficio con las comisiones del tercer año, no nos organizamos en comisiones, pero bueno, son 3 días en todo el cuatrimestre que hay evaluaciones obligatorias,
son 3 días. Entonces, bueno, eso vemos si tenemos posibilidad de cambiarlo y si no, Ceci podrá hacerles una justificación para que presenten en la materia, es decir, en que va a ser media hora o lo que sea que se superpone con una evaluación ya programada. Igualmente te digo, no es necesario que la podés hacer desde la misma facultad. Entonces, bueno, de última preguntar también si vos podés retirarte del aula media hora para hacer esa evaluación y uno te hace una justificación. Vayamos viendo qué posibilidades hay y vemos nosotros cómo se puede correr ese horario. Okay, vamos a ver cómo lo compatibilizamos. Y si algún otro tiene algún inconveniente, díganlo con tiempo, no esperen un día antes para avisarnos. ¿Está? Y no hay posibilidad de, por ejemplo, que se haga en el horario de los trabajos prácticos, que es el horario de la materia, de 8 a 10 o algo así. No, porque no es, esto es PEDCO, es decir, es un cuestionario en PEDCO donde se conectan los 250 alumnos en forma simultánea. Entonces tenemos que reservar, no es Zoom, ¿sí? Tenemos que reservar en PEDCO que ese día no haya otra actividad obligatoria que haga que se conecte más gente y que se pierda conectividad y se corte la señal y que tengamos que volver a abrir la evaluación porque se perdieron los datos, por ejemplo, como ha pasado el año pasado. Entonces, bueno, la organización de las cátedras es que tienen que reservar en PEDCO no solo la facultad nuestra, es toda la universidad. Tenemos que reservar en PEDCO los días que tenemos que tomar examen y decir para cuántas personas son. Así que, bueno, un poco eso ya está fijado de antemano por evaluación en PEDCO. Profe, ahí yo le confirmo que sí también. ¿Cómo, Irina? Que el miércoles también hay una comisión de pato a esa hora. Yo no sé cuándo cambiaron no había escuchado que habían cambiado el cronograma, porque yo ya lo había descargado y me había anotado las fechas. No sabía que había cambiado las fechas. ¿Cómo cambiado las fechas? No, es que no están cambiadas. Porque yo descargué un cronograma a principios de marzo y me anoté todas las lecciones y todo, lo imprimí y lo pasé a un calendario y no lo tenía eso de que el miércoles teníamos que rendir. No, por eso te digo, porque son fechas que hay que reservar en concordancia con la universidad. ¿Sí? Sí, lo entiendo, pero no sabía que se había actualizado y que lo habían puesto un miércoles, porque yo lo tenía anotado el viernes. Me pasa que creo que no es Semana Santa, no es el viernes feriado ese, por algo se puso el miércoles. Sí, eso estaba fijándome. Claro, por eso. Ese miércoles, en realidad 13, es una excepción porque justo ese viernes es santo. La otra es que la hagamos el viernes santo, si no. Exacto, es la otra. Porque después el resto de las evaluaciones 14. sí caen día viernes. 15. Esta es la única excepción. Claro. Entonces, por ahí, bueno, ver en realidad. Entonces, Pato, la comisión de Pato es miércoles y viernes. ¿Miércoles? Sí, no, la de Pato solamente es el miércoles. El miércoles, ¿en qué horario? ¿18? De 17:30 a 19:30. Lo mismo. Sí. Bien. Bueno, Pato. Y los viernes micro de... Sí, miércoles. Los viernes micro de 7:30 a 19. Bueno, ahí tomo nota.
de todo eso. A ver qué hacemos con esa primera fecha entonces. ¿Mm? Pero bueno, la otra opción es hacerlo el viernes, aunque sea El feriado. Viernes Santo, claro. ¿Mm? Ujú. Sí, profe, porque tal vez salir 20 minutos de la clase para hacer el backup sea más complicado porque por lo menos en Pato vemos todo lo que es microscopía, no solamente teoría. De Vemos acuerdo. imágenes y esas cosas. Bueno, bien. Bueno, ¿no tendrían inconveniente entonces por ahí de hacerlo el viernes feriado? Pregunto, como para ir teniendo un termostato, al menos los que están acá. Es decir, siempre, bueno, tratamos de respetar los sábados, domingos y, bueno, y feriados, para Claro. que no tengan ninguna actividad extra, pero bueno, evidentemente hay una superposición acá de temas. En el chat hasta ahora ninguno tiene problema. Bueno, Vemos, se lo claro. avisamos a Ceci Kremer y en breve confirmamos cómo hacemos este día. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, bien. Gracias a ustedes por ir avisando. Están atentos. Bueno, bien. Profe, yo tengo una Bien. duda con respecto a las clases optativas, las presenciales. Usted dijo el Sí. miércoles, pero en el PEDCO dice jueves 31. Jueves, Ah, los dos jueves, eso. sí. Los dos jueves. Son Son los dos son jueves como- ahora. La primera en la unidad temática 8 fue miércoles y en esta son jueves. Ah, y Y son a partir como de la 10 respectivas hay martes, miércoles y jueves. y sería un TP se ve el jueves 31 y el otro TP se ve el 7 del 4. Exacto. De Exacto. acuerdo en cuál hayamos quedado. Ah, bien. En realidad el jueves 31 se ve el TP 27 Sí, bien, bárbaro. y el 7 del 4 se ve el TP El 29. 29, bien, Ujú. gracias. No, no. Bueno, Y mañana, no, el martes se ve el 27 virtual y el jueves el 28. bueno. Es una pregunta que hay en el chat, por eso te contesto. Yo me Ah, mandé, bueno. sí, porque acá preguntan si mañana ven el 28. No, mañana ven el 27 y el jueves el 28. Estamos ordenados esta vuelta. Ujú. Bueno, Bueno, Celi, yo te ayudo, me hago cargo de los que vayan entrando más tarde, así. bueno, dale. ¿Están viendo? Ahí dejé de compartir. Bien, vuelvo a compartir entonces. Pues yo me fui al cronograma, me fui a varios lugares y no sé dónde habíamos quedado. Bueno, vamos acá. Bueno, entonces, para empezar con esta unidad temática 9, que tiene que ver con crecimiento, reproducción y envejecimiento, definimos estos conceptos que ya los han manejado, los conocen, de crecimiento, que es aumento del tamaño del cuerpo, ya sea como un todo o de alguna parte de él, y los procesos celulares que intervienen son la hiperplasia, la hipertrofia y la acreción. En el caso de la maduración es un proceso biológico que conduce a que ese tejido, órgano o sistema pueda cumplir plenamente su función. Hablamos de madurez sexual, madurez esquelética, madurez motora, etc. Y el término desarrollo, que también es un proceso, y se refiere a la habilidad del individuo para desempeñarse en su entorno. El individuo desarrolla competencias motoras, intelectuales, sociales, emocionales, morales para desenvolverse en la sociedad. ¿Tá? Todos estos procesos se van a dar en forma simultánea y hay una interdependencia. Por eso les decía que ya hay que ir pensando estas distintas etapas de la vida de una forma más integrada, como que varias cosas están sucediendo al mismo tiempo.
Y lo que vamos a comenzar hablando es del eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento, como un modelo de sistema endocrino regulado por este eje hipotálamo hipofisario. Después ustedes en la guía de autoestudio van a abordar el eje hipotálamo hipófisis tiroides, hipotálamo hipófisis suprarrenal, hipotálamo hipófisis gónada, pero vamos a ver a qué cosas le tienen que prestar atención cuando analizan estos ejes hormonales. En el caso del eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento, lo vemos ahora porque es un regulador central del crecimiento somático y del crecimiento en longitud. Y entonces vemos que participan varias estructuras, inicialmente el hipotálamo, que libera factores peptídicos, estimuladores e inhibidores, en este caso, hacia la adenohipófisis. Esa hipófisis, por la llegada de estas señales, se estimula el crecimiento de esas células hipofisarias y se secreta el producto proteico característico de cada tipo celular. En este caso, la hormona que se va a secretar es la hormona de crecimiento. Y luego esa hormona de crecimiento va a tener distintos blancos, distintos tejidos periféricos sobre los que ejerce su efecto, y esa manifestación se va a evidenciar tejido dependiente y también referido a si es un efecto metabólico, a si es un efecto sobre el crecimiento, etc. Lo característico de estos ejes es que tienen regulaciones. Básicamente la regulación es una retroalimentación negativa por intermedio de la cual los productos finales del eje van a ser una inhibición tanto de la hipófisis como del hipotálamo. A su vez, el factor hipofisario también genera una inhibición sobre el hipotálamo y los factores hipotalámicos también ejercen una inhibición ultracorta sobre la misma secreción. En el caso de este eje, vemos que también tenemos una regulación positiva hacia el mediador que es inhibitorio. Así que tiene un poco de todo este eje, ¿sí? Vamos a ver que algunos son más simples, como el eje tiroideo, y otro eje que es bastante complejo es el eje hipotálamo hipófisis ovario, que ese es el que vamos a ver la clase que viene para también terminar de explicar cómo funcionan estos ejes. Sobre estas estructuras, tanto el hipotálamo como la hipófisis, además de ejercer efectos los mediadores que participan del eje, hay un montón de otras señales que van a actuar como estimuladores o como inhibidores. Y esas señales obviamente van a depender del eje que del eje del que estemos hablando. Entonces, en el caso de la hormona de crecimiento, los principales reguladores hipotalámicos son el factor estimulador de la hormona de crecimiento y el factor inhibidor que se denomina somatostatina. Acá lo tienen con otra sigla, acá les puse, también es el otro nombre con el que se conoce, pero sería la somatostatina. Entonces, el hipotálamo libera
dos mediadores, uno que estimula la liberación de hormona de crecimiento y otro que la inhibe. La presencia de esta señal inhibitoria es esencial para generar la pulsatilidad de la hormona de crecimiento. Vamos a ver que esa pulsatilidad, ahora lo vemos un poquito en detalle más adelante, esa pulsatilidad es característica de todas estas hormonas hipofisarias, y la pérdida de pulsatilidad, es decir, el hecho de que la secreción sea continua, es un factor que va a limitar el funcionamiento del eje. Es decir, puede ocurrir que en realidad no es que no haya secreción de GH, sino que se está liberando en forma no pulsátil, y eso determina que los receptores periféricos tengan una regulación en menos y por lo tanto no hay efecto visible. Bueno, sobre este hipotálamo que va a liberar estas dos señales, fíjense, tenemos una lista de factores que estimulan la liberación del factor estimulatorio y factores que estimulan la liberación del factor inhibitorio. Entonces, ¿cómo es que se van a acordar de esto? Y bueno, hay que practicarlo, hay que ir imaginando situaciones, hay que ir un poco estableciendo ciertas situaciones cotidianas que nos permitan elegir cuál de todas estas señales es la que está presente y predecir si ese eje va a estar estimulado o inhibido. ¿Está? Entonces, acá tienen la lista. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de aminoácidos, en general los aminoácidos siempre producen estimulación. En el caso de la glucosa, la hipoglucemia produce estimulación, pero la hiperglicemia produce inhibición, ¿sí? El aumento de ácidos grasos produce inhibición, mientras que el ayuno produce estimulación. ¿Está? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir tratando de ejercitar. Acá también se incluye, por ejemplo, el IGF-1, que sería uno de los productos finales de este eje, y como dijimos al principio, por retroalimentación negativa va a estimular el factor inhibitorio. ¿Está? Yo se los acomodé acá de otra manera. Son algunos de estos reguladores, son los más importantes, ¿no? Los que deberían ustedes poder manejar fácilmente, ordenados de acuerdo a otro criterio, ¿sí? Fíjense, tenemos noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, que todos ellos tienen la característica de que son mediadores en el sistema nervioso central. Entonces podemos decir que estas son influencias centrales. Después tenemos hormonas sexuales, el IGF-1, hormona de crecimiento, grelina, hormonas tiroideas, que tienen la particularidad de que se producen por fuera del sistema nervioso central, pero el efecto lo hacen ya sea sobre el hipotálamo o la hipófisis, o a veces en ambos lugares. Así que estas serían hormonas periféricas que llegan al sistema nervioso central. Ahora, cuando empecemos a ver sistema nervioso central, vamos a ir estudiando cuáles son los lugares por donde esas hormonas o esas señales periféricas, que en este caso acá, en este renglón son hormonas, pero fíjense que también las señales pueden ser moléculas energéticas que están informando al sistema nervioso central acerca del estatus nutricional o del estatus calórico. Entonces, si bien estas moléculas son periféricas, llegan al sistema nervioso central. Entonces, ya vamos a ir estudiando por dónde es que llegan y vamos a ver que en algunos casos el blanco es
principalmente el hipotálamo, y en otros la hipófisis. Y después situaciones fisiológicas, como ser el sueño profundo, el ayuno y el ejercicio, que son 3 situaciones que estimulan la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, por ahí, ¿no? Un poco para acordarse, hacer una mnemotecnia, el hecho de que los chicos, ¿sí?, en edad de crecimiento, coman comidas proteicas, que les aporten aminoácidos, ¿sí?, duerman una cantidad de horas adecuadas y que puedan lograr llegar al sueño profundo y que hagan ejercicio, son factores que van a favorecer la liberación de esta hormona de crecimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, no se preocupen porque son muchas señales, pero vamos a ver que las van a poder interpretar correctamente. En esta imagen, lo que les quiero mostrar es justamente esa interrelación entre distintas neuronas a nivel del hipotálamo, de distintos núcleos del hipotálamo, y cómo es que podemos decir que la noradrenalina, la dopamina, la serotonina tienen efectos sobre esa liberación de factor estimulatorio o del factor inhibitorio. Si se ubican acá, esta sería la neurona que va a liberar, acá en el centro de la imagen, espera que se me va el mouse, acá, en el centro de la imagen está la neurona que va a liberar el GHRH, el factor liberador de hormona de crecimiento a la circulación portal, y fíjense que cómo este soma, el soma de esta neurona, está recibiendo inervación o señales de un montón de otras estructuras cercanas, ¿sí? Entre ellas tenemos las neuronas que liberan la somatostatina, que tienen 2 ubicaciones, están en el núcleo paraventricular y en un área periventricular. Hay un montón de neuronas que producen somatostatina en el sistema nervioso central y particularmente cerca del hipotálamo, y entonces estas neuronas están en íntima relación con esta GHRH. De manera que estas neuronas que liberan somatostatina pueden liberar esa somatostatina hacia la neurona GHRH, produciendo una menor liberación del factor liberador, pero también liberan la somatostatina hacia la circulación portal. ¿Sí? De manera que tenemos una interacción de mediadores entre las neuronas, ¿sí? Pero también vamos a ver que a nivel de la circulación portal vamos a encontrar los 2 mediadores presentes en circulación, y ambos van a llegar a el somatotropo en la hipófisis. ¿Está? Y fíjense cómo después también las influencias periféricas, la grelina producida por el estómago, la misma hormona de crecimiento, los ácidos grasos provenientes de la lipólisis, la leptina, son todas señales que van a llegar al sistema nervioso central, principalmente por la eminencia media, que está en esta zona, ¿sí? Bien pegadita acá a la base del hipotálamo, de este núcleo arcuato, donde se encuentra este grupo de la GHRH, y van a poder interaccionar con toda esta red de neuronas que están modulando la señal hipotalámica. Entonces, cuando ustedes hablen de un grupo neuronal en el hipotálamo que libera el factor liberador hacia la hipófisis,
lo tienen que ubicar, en alguno de los núcleos hipotalámicos. Ese tema de núcleos no me meto tanto porque lo vamos a ver en los trabajos prácticos, pero empiecen también ya a saber en qué núcleos residen cada una de estas funciones. Entonces, este núcleo GHRH en el núcleo arcuato y libera ese mediador estimulatorio a la circulación portal. Recibe inputs de las neuronas somatostatina, las cuales se encuentran en el núcleo paraventricular y área periventricular, y liberan el péptido también a la circulación portal. Ambos son péptidos, uno es de 44 aminoácidos, el otro tiene 2 isoformas, una más corta, otra más larga. Ambas circulan libres por sangre, son péptidos, son hidrosolubles. Y en el caso de GHRH es rápidamente inactivado por una peptidasa. Esto hace que la vida media de estos factores sea muy corta, del orden de 1 minuto, segundos, minutos, no más que eso. Y esto tiene importancia porque se está viendo que, por ejemplo, los receptores para este GHRH, por ejemplo, que es un receptor acoplado a proteína G, estos receptores no se encuentran solo en la hipófisis, sino que también hay en otras localizaciones como el miocardio, la piel, el páncreas. Pero ¿por qué no vemos efectos de este GHRH en estas otras localizaciones? Y por su vida media tan corta. Lo mismo pasa con la somatostatina. El tema es que para la somatostatina hay gran producción en otros tejidos periféricos. Hay producción de somatostatina en el páncreas, gran cantidad en el tracto gastrointestinal y también en el sistema nervioso central. Hay 2 tipos, uno de 14 aminoácidos, otro más largo, y hay 5 tipos de receptores diferentes para esta somatostatina que se expresan en una gran variedad de tejidos. Así que vamos a estar nombrando a la somatostatina como un mediador inhibitorio de un montón de procesos mediados por otras hormonas. Bueno, el tema es que al somatotropo, en la adenohipófisis, llegan simultáneamente GHRH y la somatostatina. Pero bueno, ¿qué ocurre en ese somatotropo? Entonces acá tenemos un despliegue de toda esta cascada intracelular de señalización que genera la unión, ya sea del factor estimulador sobre su receptor o del factor inhibitorio sobre su receptor. Fíjense, el factor estimulador estimula una proteína GS, de manera que hay aumento de AMP cíclico, ¿sí? La unión de somatostatina a su receptor activa una GI, que determina una inhibición de esta adenilato ciclasa y una disminución del AMP cíclico. Y después, los niveles resultantes de AMP cíclico son los que van a determinar el grado de activación de esta proteína quinasa A, el grado de fosforilación del CREB y el grado de síntesis de novo y de liberación de la hormona de crecimiento. Por otro lado, esta liberación también está mediada por la vía de la fosfolipasa C, inositol trifosfato, y liberación de calcio de los reservorios intracelulares, y también a través de la vía del óxido nítrico y GMP cíclico, ¿sí?
Estas contribuyen a la liberación de hormona de crecimiento, pero también activadas secundariamente a la activación de este receptor GHRH. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Pero actúan simultáneamente, ¿sí? Entonces, el resultado final, la cantidad final de GH que se libere va a depender de la cantidad final de AMP cíclico que haya, que es la resultante del balance entre estas dos señales opuestas. Bien, esa hormona de crecimiento o somatotrofina es una proteína de 191 aminoácidos con 2 puentes disulfuro, un peso molecular de 22 kilodalton, y que va a circular, esta es la estructura primaria y esta es la estructura terciaria, como queda plegada una vez que ya está sintetizada. Y en esta imagen se ve cómo interacciona esa hormona de crecimiento ahora sobre el receptor de la hormona de crecimiento. Bueno, en circulación esta hormona de crecimiento va unida a 2 proteínas transportadoras. La mitad más o menos se une a la GH binding protein, que se abrevia de esta manera, y esta proteína corresponde al dominio extracelular del receptor, ¿sí? Sería como esta parte, ¿sí? Escindida de la membrana, soluble. Eso constituye la binding protein, y es una unión de alta afinidad. Y ahora vamos a ver qué función tiene esa unión. Y otro 5% circula unida a una macroglobulina modificada con una unión de baja afinidad. Y el resto va libre. Entonces, recuerden siempre que la fracción que ejerce el efecto biológico es la libre. ¿Está? La vida media de esa hormona de crecimiento libre en plasma es baja, es decir, es baja. Es mayor que la de los factores liberadores, que duraban 1 minuto. Estos están entre 6 y 20 minutos. Pero es una vida media relativamente corta. ¿Está? Y el principal mecanismo por el cual esta hormona de crecimiento desaparece de circulación es porque se filtra por glomérulo, ¿sí? Por eso les puse acá el dato de cuál es el peso molecular, porque acuérdense que había una selección por tamaño de las proteínas, y tomábamos a la albúmina como la proteína plasmática, cuyo tamaño nos decía que a partir de ahí las proteínas más grandes, la albúmina y las proteínas más grandes que la albúmina, iban a quedar retenidas en el espacio vascular y no iban a pasar al ultrafiltrado. Pero sin embargo, la GH es una proteína más pequeña que la albúmina, y por lo tanto, lo que está libre, lo que no está unido a una proteína transportadora, se va a perder por glomérulo. De manera que la función de esta unión de alta afinidad a esta binding protein es justamente aumentarle el tamaño y evitar que se pierda por glomérulo y extender un poco esa vida media. Sin embargo, la porción que va a cumplir la función biológica es la libre. ¿Sí? Bueno, acá está el tema de la pulsatilidad. El hecho de que, digamos que la secreción de GH es pulsátil, quiere decir que se libera de esta manera. Se libera un poco, no se libera. Se libera, no se libera. No se libera. Se libera, no se libera. No se libera. Se libera, no se libera. No se libera. Esta pulsatilidad, estos picos que se observan en la secreción, en la aparición de esa hormona de crecimiento en sangre, no es continua, no es constante, sino tiene esa característica de pulsatilidad,
es asegurada por la presencia de esta somatostatina, que cuando los valores de hormona de crecimiento aumentan, se activan las neuronas que liberan somatostatina y producen tanto una inhibición sobre la neurona GHRH, pero también aumenta la proporción de somatostatina que llega a la hipófisis, y por lo tanto el balance de esas dos señales adentro del somatotropo determina que los valores de MP cíclico disminuyen y por lo tanto no hay salida de GH. La síntesis a lo mejor continúa, mucho más lenta, y cuando los niveles de MP cíclico vuelven a aumentar, vuelve a haber un nuevo pulso, una nueva liberación de hormona de crecimiento. Eso quiere decir que es pulsátil, lo vemos durante todo el día. Y la otra característica que tiene es que es circadiana. Circadiana quiere decir que tiene un patrón de secreción cada 24 horas que se repite. Y puntualmente para la hormona de crecimiento, ese patrón de secreción determina que los niveles aumentan durante la fase del sueño. Es decir, vamos a encontrar niveles mayores de hormona de crecimiento durante la noche que durante el día. Y ese es el patrón circadiano normal, ya que hay una relación entre esa activación o ese estadio de sueño profundo y la mayor actividad de estas neuronas GHRH, ¿sí? Pero no solo la secreción de GH es pulsátil y es circadiana, como vemos en este gráfico, sino también presenta dimorfismo sexual. Quiere decir que el patrón de secreción en la mujer es diferente al patrón del varón. Tiene picos más pronunciados en el caso de la mujer y menos pronunciados en el caso del varón. Y esto también tiene que ver con esas conexiones que tiene esta GHRH en el hipotálamo con otras neuronas que controlan los otros ejes endocrinos, particularmente con el grupo de neuronas GNRH, que son las neuronas que liberan el factor liberador de gonadotrofinas. Esas neuronas, durante el desarrollo fetal, se ubican ya en el hipotálamo y hacen conexiones distintas según, ¿sí?, el sexo del feto. Eso está controlado por la testosterona fetal, y esa organización del centro gonadotrófico que ocurre durante el desarrollo fetal va a determinar que el ovario funcione en forma cíclica durante la edad reproductiva de la mujer y que el testículo, en cambio, tenga un funcionamiento más continuo, ¿sí? Entonces, ese centro gonadotrófico, de alguna forma, impacta o modifica el patrón de secreción de las neuronas GNRH, por lo que decimos que hay un dimorfismo sexual. Hay una diferencia en el patrón de secreción atribuida al sexo de la persona. Bueno, miren todos los detalles que van a tener que ir prestándole atención cuando vayan analizando los ejes de las distintas hormonas. Bueno, ya hicimos liberar, hubo liberación de GH, de hormona de crecimiento, a partir de la adenohipófisis. Esa hormona de crecimiento dijimos que va unida en un 50% a una proteína transportadora, y
ese tiempo de vida media le va a permitir llegar a los tejidos periféricos en donde se van a encontrar los receptores para esta GH. El receptor de GH pertenece a la familia de receptores de citoquinas, clase 1, ¿sí? Con un dominio extracelular, uno transmembrana y otro intracelular. La característica es que el receptor en sí carece de actividad tirosinquinasa propia. De manera que deben unirse proteínas tirosinquinasa al receptor para producir o para transducir la señal. Específicamente en el caso del receptor de GH, en estos segmentos Box1 y Box2 de los dominios intracelulares es donde se van a unir las quinasas Janus, las JAK2, que estas son las que se fosforilan y activan cuando la GH se une en el dominio extracelular. Entonces, cuando la GH, como ven acá, se une al dominio extracelular, se produce, ¿sí?, un cambio conformacional que permite que la JAK2 se una, ¿sí?, al receptor del lado intracelular, se fosforile y se active, generando la fosforilación de residuos tirosina en distintos sustratos intracelulares. ¿Está? Bueno, esto es un poquito lo que les expliqué recién, cambio conformacional, que hace activar a la JAK y a otros sustratos intracelulares. Esa vía de activación mediante fosforilación tiene una limitante o tiene una regulación negativa a través de otros mediadores, de otros componentes que van a limitar ese efecto activador, que son los denominados SOX y otros que pueden ser fosforilasas, que van a ir sacando, van a ir cortando esos restos fosfato y por lo tanto dejando sin actividad a estas proteínas, a estas quinasas que se fueron activando por fosforilación. Entonces, acá en esta imagen se ven las principales vías que activa el receptor de hormona de crecimiento, que es el sustrato del receptor de insulina, los STAT, que son los elementos de transcripción, la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, ¿sí?, generando la activación mTOR. Todos los STAT, fosfatidilinositol 3 quinasa, y ahora después vamos a ver el sustrato del receptor de insulina, van a terminar modificando la transcripción de genes, ¿sí?, que van a mediar el crecimiento, el metabolismo, la supervivencia, eventualmente la diferenciación. Y en el caso de esta otra molécula adaptadora, la SRC, no requiere la interacción con la Janus quinasa. Y también genera toda una serie de activación de mediadores intracelulares que tiene que ver nuevamente con la transcripción génica. Entonces, el efecto de esta activación del receptor de hormona de crecimiento tiene que ver con la expresión de genes relacionados con la supervivencia, con la proliferación, con el crecimiento, con el metabolismo. Y en esta imagen se ve lo mismo, pero agregamos también que entre los genes que se transcriben
se transcribe la señal inhibitoria. Esto lo han visto la clase pasada en Inmune, que siempre que se activa o siempre que aparece una señal estimulatoria, atrás se agrega también una señal que frena, o una citoquina, una interleuquina que va a ir frenando el proceso, para darle una autolimitación en el tiempo. Obviamente, defectos en la síntesis de estos SOX va a determinar que todas estas vías estén activas en forma permanente, y esta transcripción de genes exacerbada puede condicionar un crecimiento desregulado de ese tejido, ¿sí? Bueno, vamos a los efectos de esta hormona de crecimiento una vez que se une a su receptor. Dijimos que los principales, es decir, la hormona de crecimiento tiene receptores en todos los tejidos, pero los efectos más notorios o más visibles se dan por la acción de la hormona de crecimiento a nivel del tejido adiposo, a nivel del hígado, a nivel del músculo y a nivel del resto de los tejidos como el páncreas, intestino, tejido conectivo, riñón, corazón, pulmón, sobre todos los tejidos funciona. Y sobre los condrocitos para determinar ese crecimiento lineal. Pero fíjense una cosa, que uno de los efectos que tiene la hormona de crecimiento sobre el hígado es producir este factor insulino-símil, que es otro efector de este eje hipotálamo-hipófisis-hormona de crecimiento. Dijimos que la hormona de crecimiento tiene una vida media entre 6 y 20 minutos, pero el hecho de que su acción en el hígado produzca estos IGFs, y estos IGFs, al estar asociados a proteínas transportadoras con gran afinidad, hace que el efecto de los IGF perdure más tiempo. Sin embargo, vamos a tomar algunas consideraciones, ¿sí? Porque los IGF pueden ser producidos también localmente por todos los tejidos, pero el nivel de factor insulino-símil que encontramos en sangre está directamente relacionado con la producción hepática. Entonces, fíjense que la hormona de crecimiento a nivel del tejido adiposo genera aumento de lipólisis y menor captación de glucosa. Esto lleva a que disminuya, ¿sí?, la cantidad de tejido adiposo, que disminuya la reserva energética. A nivel del hígado, aumenta la síntesis de RNA, aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis del IGF, aumenta la síntesis del IGF binding protein, y fíjense qué es lo que aumenta también. Aumenta la gluconeogénesis, ¿sí? Es decir, que hay producción de glucosa por parte del hígado. Y esa glucosa que produce el hígado a partir de mediadores del ciclo de Krebs, por ejemplo, pasa a circulación generando una mayor disponibilidad de glucosa para el resto de los tejidos. Esto en algunos libros ustedes lo pueden encontrar como que es un efecto hiperglucemiante, como que la hormona de crecimiento genera un aumento de los niveles de glucemia en sangre. Y es más, cuando veamos la regulación de la glucemia, vamos a nombrar a la hormona de crecimiento como un mediador hiperglucemiante. ¿Está? Y fíjense que este efecto sobre el metabolismo intermedio de la glucosa se ve favorecido también por el hecho de que tanto el músculo como el tejido adiposo disminuyen
su captación. Entonces, hay una mayor disponibilidad de glucosa circulante, y lo que también pueden encontrar en los libros es como que hay un cuadro de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque al aumentar la producción y la liberación de glucosa, se va a necesitar más cantidad de insulina para que esa glucosa pueda ingresar a los tejidos. Pero esperen un poco, porque ya estoy metiendo a la insulina y tenemos un factor insulinosímil, que por algo se llama factor insulinosímil. Entonces vamos a ir de a poco diferenciando solamente a nivel del metabolismo de la glucosa. La hormona de crecimiento se comporta diferente a la insulina o al IGF. En todo lo demás tienen los mismos efectos, ya sea la hormona de crecimiento o el IGF también actuando sobre sus propios receptores. En el caso del músculo, entonces, disminuye la captación de glucosa, pero aumenta la captación de aminoácidos y obviamente aumenta la síntesis proteica. Entonces tenemos un aumento de la masa magra, ¿sí? Y una disminución de la masa grasa, ¿sí? El típico adolescente que se estira, delgado, ¿sí? Con aumento de el músculo, de la masa magra. Estos son efectos metabólicos, básicamente. Y a nivel del resto de los tejidos, obviamente, hay aumento del tamaño, ¿sí? que se va acoplando a, o es consecuencia en realidad de este aumento de GH y del aumento de los IGF locales principalmente, y estos IGF aumentan la síntesis proteica, la síntesis de DNA, de RNA, aumentando, haciendo hiperplasia, haciendo hipertrofia, con aumento del tamaño del órgano, y a través de la síntesis proteica y la síntesis de RNA se empiezan a funcionar enzimas, transportadores, mediadores importantes para la función de cada uno de estos órganos. De manera que se va adquiriendo no solo el crecimiento, sino la maduración de estos tejidos. Y a nivel de los condrocitos, que es el primer lugar en donde se encontraron estos IGF, por eso se los llamaron factores de sulfatación, o somatomedinas, mediadores de la acción de la hormona de crecimiento, aumentan el depósito de condroitinsulfato, aumentan el depósito de colágeno, nuevamente aumenta la síntesis proteica y de DNA-RNA, nuevamente contribuyendo al aumento de longitud, ¿sí? del individuo. Bueno, este cuadrito resume bastante bien los efectos de la hormona de crecimiento y vemos cómo, entonces, hay algunos procesos que están más controlados o mejor controlados por los factores insulinosímil. Pero quiero que vean acá estos efectos metabólicos que nombrábamos recién sobre el tejido adiposo y sobre el músculo. Fíjense cómo, si esta es una célula de tejido adiposo, ¿sí? Con su receptor de hormona de crecimiento, que al unir la hormona de crecimiento se activa, se puede unir la JAK2, se fosforila y empieza a fosforilar todos estos mediadores que van a regular la transcripción génica, por un lado. Pero entre las proteínas que se fosforilan, ¿sí? Tenemos esta lipasa sensible a hormona, que aumenta su expresión génica y se fosforila. La fosforilación de esta lipasa sensible a hormona determina
que haya una hidrólisis de los triglicéridos. ¿Está? Mientras que la activación de esta proteína quinasa A, que normalmente ocurre mediante la unión de la adrenalina o noradrenalina a su receptor adrenérgico, fosforila estas perilipinas, favoreciendo también el primer paso en la degradación de triglicéridos. Estas fosforilaciones, mediadas por la hormona de crecimiento y eventualmente por la presencia de noradrenalina, van a determinar la lipólisis. Esa lipólisis determina que esos ácidos grasos libres abandonen el tejido adiposo. Y a medida que se van desarmando estas gotas de grasa, el tamaño de esos adipocitos disminuye. Y tenemos que disminuye el tamaño del tejido adiposo. ¿Y por qué decimos que estos ácidos grasos libres, este efecto lipolítico que tiene la hormona de crecimiento sobre el tejido adiposo genera resistencia a la insulina? Porque estos ácidos grasos libres interfieren con el mecanismo de transducción de ese receptor de insulina. Uno de los mecanismos que proponen, fíjense, esta sería una célula muscular, por ejemplo. Acá tenemos el adipocito que está sufriendo lipólisis por acción de la hormona de crecimiento. Y si esos ácidos grasos son saturados, van a producir una acumulación de diacilglicerol, y este diacilglicerol luego es sustrato de esta proteína quinasa C, determinando la activación también de otras vías intracelulares que pueden ser activadas por uno de estos Toll-like receptor, activando este factor de transcripción NF-kappa-beta, que lo deben haber visto en Inmune, y este factor de transcripción lo que hace es favorecer la transcripción ¿de qué? De un SOX. Este SOX era esta proteína o este elemento inhibitorio o regulador negativo de la transducción, lo vimos en el caso del receptor de la hormona de crecimiento, pero también vamos a ver que participa en regular la funcionalidad de, por ejemplo, el receptor de insulina. De manera que este receptor de insulina, que está en esta célula muscular, que está recibiendo gran cantidad de ácidos grasos libres, no puede transducir al interior celular la información luego de la unión de insulina en forma adecuada. Y por lo tanto estos GLUT4 no se logran exponer en la membrana celular. Y por lo tanto la glucosa queda en el líquido extracelular y no entra a la célula. A esta situación la llamamos resistencia a la insulina, porque si bien hay insulina que se une al receptor, el efecto no está ocurriendo. Y este es uno de los modelos que proponen a estos ácidos grasos como que interfieren con esa transducción de la señal intracelular, en este caso a través de la transcripción de los SOX. Y en esta imagen de acá abajo vemos, por otro lado, cómo el factor símil insulina, activando la cascada del fosfatilinositol 3-quinasa, permite la síntesis proteica, la expresión de genes y el aumento de los componentes de la célula muscular, aumento del tamaño celular y aumento de la masa magra. ¿Sí? Bien, como para que vean cómo conectamos un efecto, que decimos lipólisis, disminuye el tejido adiposo, con un mecanismo, un modelo celular
que me lo pueda explicar. Bueno, pasamos a los, ya queda menos, vamos, pasamos a los factores de crecimiento semejantes a la insulina, también denominados factores de sulfatación, somatomedinas. Entonces, el principal productor es el hígado, el cual no solo produce el IGF, sino también las binding proteins. Hay 6 tipos de binding proteins para los IGF, siendo la principal la 3. Esto hace que la vida media de estos IGF sea mucho más prolongada. Y obviamente estos receptores, estos IGF tienen sus receptores. Estos receptores sí son tirosinquinasa, ellos sí tienen actividad tirosinquinasa intrínseca, a diferencia de la hormona de crecimiento. Y fíjense que se llaman factor insulinosímil porque son parecidas las moléculas a la insulina, ¿sí? Y es más, los receptores son parecidos y puede haber una interacción del IGF-1 con el receptor de insulina o de la insulina con el receptor del IGF-1. ¿Sí? El tema es que la mayor afinidad del receptor de insulina, que a su vez tiene receptor tipo A, tipo B, la afinidad siempre es mayor para la insulina que para algún IGF. Y la insulina media acciones metabólicas, ¿sí? Como estos que mencionábamos recién, que tienen que ver con la exposición de los GLUT4, con la modificación de vías metabólicas, para dirigir el metabolismo hacia la síntesis de glucógeno, la síntesis proteica, ¿sí? La síntesis de triglicéridos. Mientras que los IGF, el IGF-1 a través de su receptor, va a mediar crecimiento, diferenciación, proliferación, activando estas mismas cascadas que vimos para la hormona de crecimiento, ¿sí? Y en el receptor del IGF-2 es un monómero, y en realidad este receptor tiene funciones que tienen que ver con la remoción de los IGF del líquido extracelular, con la migración celular, con el influjo de calcio. No estaría tan relacionado con los efectos sobre el crecimiento que estamos viendo ahora. Esta es otra imagen para que vean que son muy parecidos los receptores. Nada más que cambian los sitios, la cantidad de sitios o los lugares donde se unen el ligando, ya sea la insulina o el IGF, cambian la ubicación de los dominios ricos en cisteína. La actividad tirosinquinasa siempre está del lado intracelular, ¿sí? Y lo otro que cambian, ahora lo vamos a ver en otra imagen, es, que vamos a terminar con esto primero, que entonces la unión del ligando al receptor produce la activación de estas tirosinquinasa que está intrínseca en el receptor. Y esa actividad tirosinquinasa fosforila distintos sustratos del receptor de insulina, que es uno de los sustratos que va a fosforilar este receptor IGF una vez activado, ¿sí? Entonces, tras la activación se fosforilan estos receptores, el sustrato al receptor de insulina, que al estar fosforilado puede unir otras moléculas de señalización como la fosfatidilinositol 3 quinasa y esta vía o los participantes de esta vía MAP quinasa.
Estas señales, fosfatilinositol-3-quinasa o de la vía MAP-quinasa, nuevamente repetimos lo mismo: crecimiento, diferenciación, supervivencia, proliferación, metabolismo. Bien, la región C-terminal de estos receptores del factor insulino símil o del receptor de insulina, esta parte carboxilo terminal es la que le va a dar no la especificidad, sino el tipo de sustrato al que se va a usar. Si bien son entonces muy parecidos los receptores de insulina y los receptores de IGF, la homología en esa región C-terminal es baja, de manera que la función del receptor IGF es distinta a la función del receptor de insulina. Entonces, si bien comparten vías de señalización, los factores insulino-símil media efectos a largo plazo, que definen el destino de la célula, mientras que la insulina posee efectos sobre la actividad metabólica. Y eso entonces se ejecuta a través de las distintas moléculas adaptadoras a las cuales se va a unir debido a esa especificidad que tienen en esta región carboxilo terminal. ¿Está bien? Porque van a encontrar esto después, van a encontrar que el receptor de insulina tipo A, receptor de insulina tipo B, obviamente unen insulina con la mayor afinidad. El receptor de IGF une IGF-1 y IGF-2 con la mayor afinidad. Pero también este receptor une insulina. Entonces, el efecto de este receptor, cuando se une la insulina, ¿es el efecto de la insulina o es el efecto mediado por esta región carboxilo terminal del receptor? ¿Cuál será? ¿Cuál me dirán ustedes? ¿Depende del ligando o depende del receptor? El fenómeno final, el efecto final. ¿Del receptor? ¿Están ahí? Del receptor, claro. Entonces, este es el importante. Pero miren lo que pasa también. Podemos tener receptores quiméricos, donde una de las subunidades corresponde al receptor de insulina y otra subunidad corresponde al de el factor insulino símil. Entonces, bueno, en estos casos también se han hecho los estudios de afinidad, y bueno, cuando la mitad que te tocó es el del receptor de insulina B, la mayor afinidad sigue siendo para el IGF-1. Ahora si tocó el A, bueno, es para los dos. Los dos se unen, digamos, con la misma afinidad. Entonces vamos a tener que a lo mejor una de estas patas va a contactar a las proteínas que median los efectos de insulina, y la otra pata va a contactar a las moléculas que median los efectos de crecimiento y de supervivencia. Entonces, por eso es que son muy parecidos en sus acciones, usan los mismos receptores, cambiando las afinidades, obviamente, pero entonces, ¿cuál es? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el efecto que va a producir uno u otro? Bueno, y acá está el tema, fíjense, cuando le ponen estas rayitas acá en los libros es que pareciera, o dice en realidad, que la insulina puede unirse a este, pero también se puede unir a este, y que va a haber efecto, ¿sí? Aunque el efecto a lo mejor sea menos evidente. Y lo mismo con el IGF-1, se une principalmente acá, o con mayor afinidad acá, pero también podría unirse a este receptor y generar efectos metabólicos. El tema pasa por cuánto hay de este y cuánto hay de este en un determinado tejido, en un determinado momento de la vida. Entonces, por ejemplo, los IGF
los factores insulinosímil se expresan en alta cantidad durante el periodo prenatal y luego disminuyen. Entonces vamos a ver que estos receptores principalmente son los que van a mediar los efectos de diferenciación, crecimiento, multiplicación, supervivencia en el periodo prenatal. Mientras que después del nacimiento ya la cantidad de estos receptores disminuye mucho. No quiere decir que no haya, pero disminuye muchísimo porque ya el individuo, digamos, ya está constituido. Ahora le queda un poco de crecimiento, pero ya está bastante diferenciado. Entonces los receptores que predominan van a ser los de insulina, y los efectos que van a predominar a partir de la vida extrauterina van a tener que ver con la regulación del metabolismo. Entonces, no se preocupen tanto por esa interacción cruzada entre el IGF y la insulina, porque tienen que tener en cuenta también cuánta cantidad de los distintos tipos de receptores hay en un dado tejido, en un dado momento. Y ese es el ejercicio que tenemos que tratar de hacer. Vamos a ejercitar un poquito ahora. El otro tema es que los IGF están, digamos, en niveles relativamente constantes, por esto de que tienen una vida media un poquito más larga gracias a sus binding proteins, y la insulina en realidad aparece luego de una ingesta. Es decir, no la tenemos todo el tiempo con niveles altos. Entonces, esos dos factores también me ayudan a predecir cuáles van a ser los efectos que voy a esperar ver, según si estoy en un momento post-ingesta o si estoy ayunando. Si estoy ayunando, ya la insulina no la tengo. Entonces, los efectos van a estar mediados principalmente por IGF-1. ¿Sí? Bueno, acá les quería mostrar que una de estas efectos de la unión de la insulina a su receptor es la captación de glucosa. Y acá también lo ven en esta imagen un poquito más extendida, y que los IGF también median la captación de glucosa por esto mismo. Porque puede unirse este IGF-1 al receptor de insulina y por lo tanto aumentar la captación de glucosa. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, esto para que lo vayan pensando. Si hago una ingesta rica en proteínas, en esta situación va a aumentar la insulina, va a aumentar la hormona de crecimiento, porque los aminoácidos son un estimulante allá en el hipotálamo para la liberación del factor liberador, y también van a aumentar por síntesis hepática las somatomedinas. El efecto final es aumento de la síntesis proteica, aumento del crecimiento, y no tanto ganancia calórica o ganancia energética, porque la hormona de crecimiento, recuerden que es lipolítica. Ahora bien, si la ingesta es de carbohidratos, el aumento de glucosa en sangre aumenta la insulina, pero el aumento de glucosa en sangre inhibe la liberación de hormona de crecimiento, ¿sí? De manera que tengo menos somatomedina también, tengo mucha insulina. En este caso, la síntesis proteica no se ve, no cambia, es decir, no hay nueva síntesis proteica, pero sí hay ganancia calórica o reserva energética a través del aumento de acumulación de grasa. Si estoy ayunando, ¿sí? Ayuno, no ingresaron nutrientes, la insulina disminuye, no tengo insulina dando vuelta. Sin embargo, la hormona de crecimiento aumenta y la somatomedina puede, acá pone que disminuye, pero puede aumentar o disminuir.
Es decir, aumentaría porque hay aumento de hormona de crecimiento, pero estoy ayunando, ¿sí? La síntesis proteica disminuye porque no tengo sustrato, ¿sí? No tengo aminoácido porque estoy en ayunas. Para sustrato nuevo, ¿no? Para generar una síntesis proteica nueva. Y tampoco tengo calorías para que la insulina medie la acumulación de grasa. De manera que no hay síntesis proteica y por otro lado hay movilización de ácidos grasos a través de la lipólisis, mediada en parte o asegurada en parte por esta hormona de crecimiento, y también después vamos a ver por otras hormonas como la adrenalina o el cortisol, ¿sí? Así que bueno, empecemos a ver las situaciones así en forma un poco más compleja. Bueno, esta tablita después la miran, es para comparar la insulina con los IGFs, ¿sí? Y entonces, ya con esto hacemos este ejercicio de etapas del crecimiento para terminar de cerrar esta secreción de hormona de crecimiento. Fíjense, les había puesto primero esta imagen porque es muy fácil de ver. ¿Qué ven acá en esta línea roja? ¿Cómo describirían este gráfico? Así, no, nos dormimos y hacemos un poco, esperen que prendo la luz. Hacemos un poco de la hormona de crecimiento a lo largo de la vida. ¿Qué ven ahí? Miren que en endocrino tenemos que interpretar curvas, Vamos. ¿Qué vamos viendo? Serían los cambios de la secreción de la hormona de crecimiento a lo largo de la vida. Perfecto. Muy bien. Los cambios en la secreción de hormona de crecimiento, que sería el eje, a lo largo de la vida, las distintas etapas de la vida. Bien. Este gráfico no me gustaba porque le faltaban los valores a este eje. Le tuve que pegar el eje de otro gráfico para que quede más o menos coherente, ¿sí? Porque si no, no tengo noción de qué número estoy manejando acá, ¿tá? Entonces, por eso les puse este otro gráfico en donde sí están los ejes, ven que son más o menos las mismas unidades. Acá tenemos los años de la vida, que un poco sería esto, pero fíjense que empieza a partir de los 10 años a tener registros de valores. Así que esta zona un poco sería acá, ¿no? Donde está empezando a crecer, por acá el pico, y después desciende, ¿tá? Pero en este gráfico de acá de la derecha me falta toda la información que está acá, y en este gráfico, ¿qué le falta? La información de qué periodo. ¿Dónde empieza este gráfico? ¿Cuál? Intrauterino. No. El intrauterino. Toda la parte de crecimiento intrauterino acá no está. Entonces, yo puedo pensar dos cosas, o que no hay secreción de hormona de crecimiento durante el periodo intrauterino, que es válido, o que no está contemplado en este gráfico, ya que a lo mejor no hay mediciones hechas al respecto. ¿Está bien? Entonces, acá les pongo una tablita en donde hay valores de hormona de crecimiento y de IGF-1 y IGF-2 en distintos momentos de la gestación y en el primer año de vida postnatal. Así que fíjense que en el primer año de vida tenemos un valor de hormona de crecimiento de 5, así que bueno, estamos más o menos estamos de acuerdo con este puntito. Y fíjense qué pasa con la hormona de crecimiento en la vida, durante el desarrollo intrauterino. ¿Hay o no hay? ¿Los ven? Sí, hay. Hay, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver, de discutir cuál es el rol de esta hormona de crecimiento, porque y hay mucho, después de la semana 12, cuando empezamos ese periodo fetal, y luego disminuye. Mientras que, fíjense que los IGF aumentan. Entonces acá ya hay algo que no me gusta.
Y fíjense cómo al nacimiento, en el primer mes, en el primer año de vida, los valores de los IGF son mucho más altos que los de hormona de crecimiento, ¿está? Así que eso ahora lo vamos a interpretar. Las tablas nos dan información. ¿Vieron cuando ustedes hicieron la tabla de este gasto energético y demás? Los numeritos dan linda información. Bueno, y esta es la tabla de velocidad de crecimiento, en función de la edad. ¿Encuentran alguna correlación entre este gráfico, que es la secreción de hormona de crecimiento, y la tabla de velocidad de crecimiento? En el Quiero ver. en el periodo de pubertad, donde hay mayor secreción de la hormona de crecimiento, justamente se da el mayor crecimiento de la persona, que más o menos hace pico a los 12 años. Muy bien. Entonces lo que Mónica dice es que en la pubertad, cuando ocurre este pico de secreción de hormona de crecimiento, se correlaciona con este aumento de la velocidad de crecimiento, es decir, los centímetros por año que crece un individuo a partir de acá, de los 10, 11 años, ¿sí? Es decir, este pico de crecimiento lo puedo justificar, o lo puedo explicar a través de este pico de hormona de crecimiento, ¿sí? Pero siguiendo esa misma lógica, ¿dónde tengo un problema? ¿En qué otro momento ven una alta velocidad de crecimiento? ¿Entre el nacimiento y los 2 años puede ser? Muy bien, bien, al principio de la curva, bien. Acá hay una velocidad de crecimiento altísima, que va descendiendo, ¿no? En intraútero es más alta todavía, y va descendiendo hasta que más o menos se aplana ahí a partir de los 2 años. Y esto entonces, ¿qué pasa con la hormona de crecimiento en esta época? ¿Cómo está? Me vengo acá. ¿Cómo está? Está mucho más baja que en la pubertad. Baja, muy bien. Y entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que ese aumento de crecimiento no depende de la hormona de crecimiento. Perfecto, ahí está. Entonces, la hormona de crecimiento solita no me asegura el crecimiento en todas las etapas, ¿eh? Hay otros factores también imprescindibles y por lo tanto yo tengo que ir analizando cada una de las etapas porque tienen sus particularidades, ¿sí? Bien, excelente esa interpretación de gráficos. ¿Se entendió la conclusión? ¿Y cuál es el problema que nos surge? ¿Qué pasa? Acá está fácil. Este aumento explica esto. Pero si sigo esa misma lógica, esta alta velocidad de crecimiento no la puedo explicar a través de la hormona de crecimiento. Tiene que haber otros factores que medien esa alta velocidad. Bueno, entonces, en el periodo intrauterino, los determinantes del crecimiento intrauterino son la nutrición y el bienestar materno, el desarrollo placentario y el tamaño del útero, la expresión génica, tanto materna como del feto. Y en esta época, la GH estimula, es decir, IGH, lo vimos en la tablita de valores, estimula la síntesis de DNA en hepatocitos, corteza, condrocitos, páncreas. Aumenta a partir de la semana 12, que es cuando ya se diferencia el eje hipotálamo en el feto, y luego disminuye gradualmente. Los IGF y los binding protein aumentan en cambio en forma sostenida, no decaen como decae la GH. Y entonces, esta síntesis de IGF durante el periodo intrauterino es por efecto del lactógeno placentario y de otra hormona de crecimiento, otro análogo, producido por el trofoblasto o la placenta, ¿sí? Bien, bueno, acá después les describo un poquito entre el periodo embrionario, pero esto ustedes ya lo han visto bastante en histología, pero para que lo recuerden. Entonces,
antes de la semana 12, donde todavía no tenemos eje hipotálamo-hipófisis, los que van a controlar el crecimiento, la diferenciación, la migración y demás, son factores autócrinos y parácrinos producidos por el trofoblasto, que son factores de crecimiento, lactógeno placentario, la gonadotrofina coriónica, que la vamos a ver en uno de los trabajos prácticos, cuál es su función y demás, y los esteroides provenientes en esta primera etapa del periodo embrionario, proveniente todavía del ovario, que lo vemos la clase que viene. Y ya después, esos esteroides los produce la placenta. Bueno, y en el periodo fetal ya tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, lo tenemos ya diferenciado, así que empieza a aparecer hormona de crecimiento, IGF-1 y 2, hormona tiroidea, cortisol, ya hay insulina, así que tenemos todo el repertorio de hormonas anabólicas que me van a asegurar, entre otras, el crecimiento y diferenciación fetal. Bueno, en la unidad temática 2, en el fichero, tienen 3 o 4 diapositivas de factores de crecimiento. Así que vuelvan a mirarlo de ahí, les dejo el recordatorio. ¿Sí? Acá ven otra vez el tipo de receptor, los mediadores intracelulares que maneja, y otra vez cómo controlan la expresión génica. ¿Sí? Bueno, pasamos al periodo infantil. El periodo infantil serían estos 2 primeros años de vida. Dijimos que la velocidad de crecimiento es alta, y dijimos que esa velocidad de crecimiento no está directamente relacionada o exclusivamente relacionada con la hormona de crecimiento. Acá vamos a ver que es importante la insulina y son esenciales las hormonas tiroideas, ¿sí? Acá les presento un resumencito de cómo es el mecanismo de acción de la hormona tiroidea. Sintetizada, acá tienen otra vez un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. La T4, que se une a la tiroglobulina binding globulin y también a la transtiretina y también a la albúmina, muchas proteínas transportadoras que aseguran que llegue, ¿sí?, esa T4 a los órganos blancos. Y esa T4 luego pasa a T3 por deiodasas, y la T3, o la T3 reversa, según la deiodasa, de esas dos, la T3 es la que ejerce el efecto biológico, y se va a unir al receptor de hormona tiroidea, que migra al núcleo y regula la transcripción génica, asociándose con el receptor de ácido retinoico, ¿sí? Y esto controla la expresión de genes de ese tejido en particular, ¿sí? Así que la hormona tiroidea y la insulina en esta etapa son cruciales. Esto lo vamos a ver también en el trabajo práctico, cómo el crecimiento en longitud también está mediado por la hormona tiroidea. En el periodo de la niñez, se desarrolla, esperen que vuelva un poquito atrás, porque quería que vieran en esta imagen. Acá se ve cómo los distintos tejidos se van creciendo y madurando en distintos momentos de la vida extrauterina, ¿sí? Obviamente la parte reproductiva es la última que crece y madura. Pero el sistema nervioso, ¿sí?, crece mucho en esos primeros 2 años y luego más lentamente, y el tejido linfoide es el que va a crecer a una velocidad muy rápida durante la niñez, que es lo que les decía acá. Bueno, ahora sí, en el periodo de la niñez los niveles de hormona de crecimiento van aumentando, aumenta el IGF, aumenta el crecimiento somático. Los niveles normales de cortisol tienen un efecto permisivo sobre la acción del resto de las hormonas, y acá tienen el mecanismo de los glucocorticoides, o el cortisol sobre un tejido blanco, que también ese cortisol, que viene unido a proteínas transportadoras,
difunde libremente a través de la membrana, se une a su receptor citoplasmático y migra al núcleo, donde va a ejercer regulación de la transcripción génica. Fíjense otra vez los STAT y algunos que deja de expresar, ¿sí? Reprime o estimula. Y acá ven la placa epifisaria, la placa de crecimiento del cartílago de crecimiento, las distintas zonas. En esta zona hiperplásica van a actuar el IGF-1, van a actuar va a haber receptor para glucocorticoides, ¿sí? En la capa proliferativa, la hormona tiroides es esencial, se detecta el receptor para glucocorticoide, hay IGF, se detecta receptor para hormona de crecimiento, así que hormona de crecimiento, hormona tiroidea, glucocorticoide, tienen impacto sobre el crecimiento de esta placa epifisaria en distintas localizaciones. Y con respecto a la corteza suprarrenal, que va también aumentando de tamaño por acción de la insulina, de la hormona de crecimiento, del IGF, cuando la zona reticular madura, determina el inicio de la adrenarca. Y el marcador que define ese momento es el aumento de dihidroepiandrosterona, que es la hormona que produce esa zona reticular. En la pubertad y en la adolescencia, que también lo abordamos en el trabajo práctico, se activa el eje gonadotrófico, los bajos niveles de esteroides gonadales son detectados por neuronas quispeptina, y comienza la liberación de GnRH por el hipotálamo y la síntesis y liberación de LH y FSH por la hipófisis. Este eje gonadotrófico ya estuvo activo durante el desarrollo fetal, pero luego acá, en el momento del nacimiento, bueno, hay una descarga, digamos, de GnRH debido a la pérdida de los esteroides placentarios. Luego, estas neuronas GnRH, por acción o por influencias de estas neuronas quispeptinas y otras que les llevan glutamato y GABA, dejan de secretar GnRH durante toda la niñez, hasta que en el periodo cuando comienza la pubertad, nuevamente empiezan a secretar GnRH. Se cree principalmente porque disminuye o desaparece o se atenúa mucho la influencia inhibitoria GABA y aparece la influencia de neuronas quispeptinas del área preóptica. De manera que volvemos a tener un aumento de GnRH con aumento de las gonadotrofinas que van a impactar en el crecimiento y maduración de las gónadas. Bien, entonces en esta etapa adquirimos la maduración esquelética y sexual, que también lo vemos en el trabajo práctico. Bueno, el estirón puberal, ¿sí?, que da cuenta de eso que notaba Mónica, asociado también al aumento de hormona de crecimiento, es inducido por los esteroides sexuales gonadales por dos mecanismos. Es decir, cuando se activó el eje gonadotrófico y las gónadas empezaron a producir esteroides, estrógenos, progesterona, testosterona, esos esteroides gonadales aumentan la liberación de GH y la cantidad de IGF-1. Y además actúan directamente sobre el hueso y sobre el cartílago, favoreciendo la secreción de IGF-1 local. Bien. Bueno, el periodo de la adultez, individuo con capacidad reproductiva, esto lo vamos a abordar el viernes que viene. Los niveles de hormona de crecimiento van descendiendo. Sin embargo, es decir, van descendiendo,
porque ya está completa la fase de crecimiento y diferenciación, ¿no? Sin embargo, esta GH va a mantener sus efectos metabólicos. Y durante el envejecimiento, bueno, tenemos procesos de estrés oxidativo, de glicación de proteínas y DNA, de daño mitocondrial, que van a empezar a afectar la expresión génica, ¿sí? Y a generar una acumulación de radicales libres. Normalmente tenemos mecanismos que remueven estos radicales libres, pero a medida que envejecemos, esos mecanismos antioxidantes van disminuyendo, empieza a fallar la reparación del DNA, disminuye el turnover proteico, es decir, la resíntesis y la degradación de proteínas, hay autofagia por degradación lisosomal, y hay una limitación en la división celular ya comprobada a nivel de los telómeros y en forma importante por el efecto de la respuesta inmune sobre estos mediadores celulares. Bueno, cambios característicos del envejecimiento, se los nombro acá como para que después los puedan ir relacionando y terminamos. ¿Está? Entonces hicimos un repaso rapidísimo por la vida de un individuo. ¿Sí? La idea es entonces, el viernes nos enfocamos ya en la edad adulta, en ese mecanismo reproductivo, cómo es que están funcionando estos ejes en el varón, en la mujer, cómo llegamos a la concepción, el embarazo y los cambios que ocurren a nivel cardiovascular, respiratorio, circulatorio, en la mujer embarazada. ¿Está? Bueno, demasiado hemos aguantado. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón. Dale. Cuando mostró este cuadrito que daba las diferentes acciones que generaban la GH, la IGF, perdón, Sí. Dijo que tenía los mismos efectos en todos los tejidos, menos, digamos, en músculo, adiposo, hígado, ¿era? ¿O no, los efectos son los mismos en todos los tejidos. Lo único que es discordante es el efecto sobre la glucosa, sobre la glucemia, que los IGF median la entrada de glucosa por exposición de los GLUT4, como haría la insulina, pero la GH, la hormona de crecimiento, genera un cuadro de resistencia a la insulina. Es decir, tanto a nivel adiposo, del tejido adiposo, favoreciendo la lipólisis y no dejando funcionar al receptor de insulina. A nivel del hígado, tenés que el hígado hace gluconeogénesis, por lo tanto fabrica nueva glucosa y la manda a circulación. Y en el músculo, por ese gran aporte de ácidos grasos libres debido a la lipólisis, el receptor de insulina muscular tampoco funciona. De manera que tanto el tejido adiposo como el músculo no captan glucosa y el hígado produce más glucosa que libera circulación. Ese efecto es característico de la hormona de crecimiento y es un rol importante a nivel metabólico, porque lo vamos a clasificar como un efecto hiperglucemiante, o como una de las hormonas que contrarresta la acción de la insulina. Después, el IGF-1 a nivel local, ese sí te va a permitir que la glucosa ingrese, pero no la hormona de crecimiento. Y después el resto de los efectos, el aumento de la captación de aminoácidos, el aumento de síntesis proteica, síntesis de DNA y demás, es indistinto, lo hacen ambas, tanto la GH como el IGF-1. Ahora, ¿quién de los dos es el principal que lo hace? Y bueno, depende del momento de la vida, depende cuándo hay más GH, cuándo hay más IGF-1,
y depende de la cantidad de receptores que vos tenés para esos mediadores, que son en gran cantidad durante el desarrollo intrauterino y después en la fase ya de crecimiento extrauterino van disminuyendo la cantidad de receptores para los IGF, pero quedan en algunos lugares claves que todavía no terminan de crecer y madurar, como es el hueso, como es el cartílago. ¿Está? Y bueno, y las gónadas también los vamos a ver en alta cantidad. Si no, en la mayoría de los tejidos vamos a tener receptores por hormona de crecimiento. ¿Sí? Así que son muchos factores a tener en cuenta en cada momento, en cada situación que uno esté analizando. Y por ahí distinguir eso, el efecto, lo que es un efecto metabólico, que eso lo vamos a tener durante toda la vida del individuo, y lo que es un efecto netamente sobre el crecimiento, sobre la diferenciación, sobre la supervivencia, que eso está aumentado mientras haya más hormona de crecimiento. Y ya luego de la adolescencia esos niveles bajan y van cayendo a medida que vamos envejeciendo. ¿Sí? ¿Queda claro, Melina? Sí, sí, muchas gracias. Dale, bueno, muy bien. Bueno, ¿estamos? Bueno, si no hay otra pregunta.